Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. TV Radio y Agenda País 4.0. Para nosotros un gusto inmenso seguir creciendo, seguir posicionándonos como esta propuesta comunicacional que hemos dicho que la vamos a mantener algunos meses, si es posible, en lo que estamos haciendo mucha referencia en el aspecto técnico, en el aspecto empresarial, en lo que es nuestra vida profesional. Y en este día vamos a tratar un tema espectacular, que creo que está relacionado mucho con la contingencia, pero que en sí tiene una agenda a nivel global e inclusive a nivel país ya muy establecida, que son los emprendimientos. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que es el emprendimiento empresarial y el emprendimiento social, que son básicamente lo que a nosotros como ciudadanos o como gente común y corriente nos afecta y nos involucra. En este sentido hemos invitado a dos personas que son un referente de la consultoría y del ámbito profesional a nivel local. Es Giria Jaramillo, ella es asesora actualmente del PNUD y también tiene su emprendimiento propio en el tema de relacionamiento social y comunitario, básicamente en el tema ambiental. Y por otro lado, Renato Rodríguez, que es del colectivo Reacción. Y ellos nos van a explicar en su momento qué hacen relacionado a los temas de emprendimiento. Pero bien, esto es lo que se nos viene y lo que queremos tratar y esperemos que sea del agrado de ustedes. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Muy bien, vamos a empezar con Giria. Giria, tú eres colombiana, radicada aquí en nuestro país mucho tiempo, ya, y obviamente has hecho gran parte de tu carrera profesional y tu vida empresarial también acá. Sabemos que has colaborado con organizaciones sociales y organizaciones civiles y también con empresas. Más adelante, si es posible, nos vas comentando en relato todo lo que está pasando con tu vida profesional y en este tema de los emprendimientos. Pero queremos hacer contigo un enfoque global de lo que es el emprendimiento. Si nos puedes hacer un panorama general de lo que ha pasado a nivel mundial, a nivel regional, y un poco cómo eso también se ha ido decantando a nivel país. Giria, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias a todo tu equipo. Y bueno, decirte que no solamente soy colombiana, soy colombo-ecuatoriana. Soy nacida en la hermosa ciudad de Guayaquil y he crecido en las costas ecuatorianas y también en la hermosa sierra ecuatoriana. Así que he tenido el placer y el gusto de poder disfrutar de muchas de las regiones de este hermoso país. Y bueno, realmente decirte que los desafíos son grandes en el mundo hoy por hoy. Tuve la oportunidad de comentártelo antes, las estadísticas y los números están cambiando de manera radical. Lo que teníamos en el año 2019 es muy probable que en el año 2020 sea totalmente distinto, pero un antecedente global y muy interesante, pues para aquellos que quieren investigar un poco sobre el mundo del emprendimiento, pues les invito a conocer el Informe Mundial GEM. Y bueno, tenemos también aquí una contraparte ecuatoriana que es la SPOL, a través de Virginia Aliacio, que ella es la que hace todas las investigaciones locales en el Ecuador para poder tener este alineamiento local también. Y bueno, en el mundo sucede algo muy interesante, pues
afortunadamente también va acompañado con el tema de género. Sabemos que hay 7 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres en el mundo y que Ecuador también es muy interesante porque lleva la batuta en un sentido de liderazgo, que 6 de 10 negocios comerciales están liderados por mujeres, son gerentes, son empresarias, y que cada vez más este fenómeno relacionado al género y el emprendimiento, y veamos cómo se comportan los números en este 2020 con relación precisamente no solamente a las oportunidades que se están generando, sino también a la necesidad. Sabemos que hay una estadística muy grande de desempleo. Estamos hablando que solamente en América Latina este año se están hablando ya de más de 46 millones de personas desempleadas. Es un número astronómico. Y a nivel de Ecuador, pues las proyecciones para fin de año están hablando de 850,000 personas que quedan sin empleo formal. ¿Ya? Una tasa que obviamente en el año 2019 era de más del 30%. Y que de todas maneras pues estábamos ya muy cercanos al 40%, y pues vamos a ver cómo van esos números. Pero algo también interesante fuera de los países, digamos así, de ingresos altos y de países como obviamente Suiza y Holanda, que presentan las mejores condiciones para emprender, pues también tenemos a Ecuador, que pues está en una posición 39 de 54 países, pero al mismo tiempo vemos que lidera en América Latina todo el aspecto de emprendimiento femenino, y al mismo tiempo todo lo que también representa el emprendimiento visto desde un sistema educativo a nivel universitario, a nivel de habilidades. Entonces, creo que tenemos muchas ventajas. También vamos a hablar un poco más adelante sobre la política pública, que hoy por hoy en el país contamos con una ley de emprendimiento que desde hace muchos años se estaba pidiendo para la pyme, para la mediana empresa, y que hoy por hoy pues ya es una realidad y hay que sacarle el mayor de los provechos. Perfecto. Giria, perfecto. Vamos a regresar sobre algunos temas que tú has topado y que son súper interesantes. Y vamos a hablar con Renato en este momento, en esta primera vuelta, de cierta manera. Con Renato somos compañeros prácticamente del colegio, y él tiene una virtud, de cierta manera, que nos puede hacer el enlace en lo que es en la parte docente, porque tú eres profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y obviamente también desarrolla su profesión desde la consultoría. Y Renato tiene algunos temas interesantes que los hemos venido conversando en este último periodo. Así es que, Renato, cuéntanos un poco tu visión de lo que está pasando en el mundo y en la región, para luego irnos concentrando en lo que está pasando aquí en el país. Gracias. Sí, gracias, Rodrigo. Efectivamente, el panorama mundial creo que ya lo planteó muy bien Giria. La situación, lo que nos diferencia actualmente es que lo que le pasa al Ecuador no solo le está pasando al Ecuador, sino que le pasa a todo el mundo. Y tenemos nuestras peculiaridades, tenemos nuestras situaciones que de alguna forma lo van haciendo un poco más específico, pero puedo decirte que en el tiempo que he estado trabajando de consultor en algunos países de América, los mismos problemas que nosotros encontrábamos aquí se encuentran en Honduras, se encuentran en El Salvador, se encuentran en varias partes, ¿no? Básicamente es como lo enfrentamos, pero estoy de acuerdo también con lo que planteaba allí. Tenemos algunos puntos que nos dan una diferencia frente a las otras situaciones. Y claro, ya desde hace algunos años era claro que normalmente el emprendedor, el que surge, el que finalmente llega, por ejemplo, a tener un perfil de una persona casada. Y cuando conversábamos de esto, decíamos, ¿por qué? ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Y bueno, cuando estás casado te ves obligado a sacar las cosas adelante, no tienes otra opción, tienes una familia que sacar adelante. En cambio, más bien el joven, el soltero, tiene un trabajo, lo está disfrutando y no tiene tanto este tipo de cosas. Entonces, ese es el punto cuando la vida, cuando la situación te va llevando, y claro, en este punto nos va a llevar más hacia emprendimientos. Van a aparecer han aparecido y van a seguir apareciendo muchos más emprendimientos, que no necesariamente quiere decir que tenemos muchos más emprendedores. Hay que establecer una diferencia con eso, que podremos trabajarlo después, justamente porque es toda una situación de enfrentarse a una realidad, y la que normalmente toma la rienda sobre todo sobre ese punto es la mujer. Entonces pasa muchísimo por
por las mujeres los emprendimientos. Entonces hay que darle una muy buena orientación hacia eso. El caso cuando trabajaba con la cooperación internacional, con Swiss Contact, por ejemplo, el punto era preparar a líderes comunitarios en varias parroquias rurales. Trabajamos sobre todo en Manabí. Las personas que asistían a esos talleres eran en su mayoría mujeres. Las personas que tomaban la rienda cuando armaban los equipos para trabajar, para desarrollar productos, para desarrollar todos estos elementos, para llegar a emprendimientos, eran mujeres. Entonces hay que recalcar mucho eso porque el punto es sumar. El punto es tomar las fortalezas de cada una de las personas, de cada uno, y entonces ir sumando. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Giria. Y pues por ahí daría un punto de partida para poder desarrollar algunos elementos, ¿no? Perfecto. Mira, a mí me ha sorprendido un poco hablar con ustedes, y en la semana anterior que hablábamos con Marcos Vega de Prendo UTPL, es la alta tasa de emprendimientos o de emprendedores que tiene el Ecuador respecto a América Latina, y eso lo confirmamos. Eso es un tema súper importante, y ojalá lo aclaremos, como dice, de qué estamos hablando o de qué se trata exactamente. Y por otro lado, y por esa razón, básicamente era la presencia femenina en este programa, es porque sabemos que la alta tasa de emprendimientos es desde el lado femenino. Yo recuerdo antes, cuando me dedicaba a la consultoría acá, y en su momento hablábamos con Finca y el tema de financiamiento. Y efectivamente ahí se notaba mucho el tema de la mujer en los sectores rurales y ese tipo de cosas. Entonces, creo que por ahí coincidimos. Perfecto. Con este primer panorama a nivel general, vamos a lo que tenemos en el Ecuador. Y también es sorprendente, y también lo menciono, a pesar que para muchos habrá algunas falencias, que hay una ley. Y esa ley, yo digo que es relativamente mejor que otras que he visto en el país, porque tiene dos capítulos un poquito claros, para mí, respecto a una ley, más allá del articulado legal, jurídico y cosas por el estilo, que es el tema hace referencia a una agenda, y por otro lado hace referencia al financiamiento. Si bien eso no se aplica en su totalidad, o hay cosas que faltan, pero sí también sabemos que hay reglamentos que faltan hacer. Y me sorprendía el número de hacer 11 reglamentos. Entonces, diría por ahí, ¿cómo vamos armando el ecosistema local, el ecosistema de Ecuador, para que seamos efectivos en el emprendimiento de aquí a 10, 15 o 20 años, que a lo mejor sería nuestra meta ideal para tener una política sostenida en el tiempo respecto al emprendimiento? Mira, yo creo que una de las cosas esenciales cuando ya hay una ley, tengo entendido que también ya hay un reglamento, hay 5 aspectos muy destacables dentro de esta ley que tiene que ver precisamente lo que tú dijiste, un consejo consultivo que precisamente marca una hoja de ruta, un registro nacional de emprendedores, hablamos también de generar las posibilidades de crear mallas curriculares, fortalecer todo el tema que tiene que ver con la parte de la educación, sí, que esto es súper esencial, aunque en el Ecuador se lo ha venido trabajando y tiene su historia sobre estos temas. También se habla sobre métodos de financiamiento que tú lo mencionaste, que como uno de ellos es como el crowdfunding, que es un método obviamente no tradicional financiero y que se lo está usando actualmente en muchas otras partes del mundo. Y también precisamente la reforma a la ley de compañías para darle una forma de consolidación formal a estas sociedades de acciones simplificadas, SAS, que son precisamente para los emprendedores. Entonces, en función de todo esto, lo que tú mencionaste, puede llegar a haber muchos reglamentos. Me decías, ya van a haber 11. Bueno, en los ámbitos de medio ambiente no son 11, son decenas de normativas secundarias y de reglamentos requeridos. Pero la base, lo primordial para todo esto, definitivamente, Rodrigo, es el diálogo. ¿Ya? Conocer las partes interesadas, sentarse con ellas y poder intercambiar precisamente esas expectativas, esas necesidades, esas realidades para poder asentar normativas secundarias, reglamentos aterrizados a una realidad. Y mucho más si estamos hablando de lo que yo te decía inicialmente, que entre el año 2019 y el 2020 las realidades son distintas. Hay una nueva normalidad y sobre esa nueva normalidad también hay que reescribir muchas cosas.
Perfecto. Renato, ahora veamos el lado un poco oscuro de esta situación de la ley y de lo que se viene. Yo realmente soy poco optimista respecto a cómo se desarrollan los temas aquí en el país. O sea, sí, nos hemos demorado 10 años y un poco más en tener una ley que yo sé que todavía no es perfecta, pero ¿cómo vamos llegando a esos acuerdos cuando hay cosas en el camino que resolverlas de cierta manera? Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a este ya marco jurídico que nos toca llevarlo más a la práctica? Porque en caso contrario vamos a seguir otra vez perdiendo tiempo y se nos está pasando la micro respecto a emprender rápidamente con esta situación del COVID. Es correcto, mira, un poco la idea que venimos desarrollando hace algún tiempo, que hemos venido conversando, es que las soluciones no pueden venir desde arriba, ¿sí? En ninguna parte, ya las soluciones no pueden venir desde un gobierno, primero no tienen idea, ningún gobierno ha tenido idea de cómo manejar esta situación, nunca se esperaron. Sí, lo que hicieron fue algunos de mejor forma, otros de una no tan buena, pero no podemos esperar y las personas no podemos esperar a que nos estén poniendo las mejores condiciones para salir adelante. Es necesario que las personas tomemos la rienda en muchísimos de estos elementos. Hay una economista italiana que es una de las principales referentes, Mariana Mazzucato. Me encanta una de las cosas que ella dijo. Decía, no podemos volver a la normalidad, a la anterior normalidad, porque esa normalidad fue la que nos ha llevado hasta este punto. Entonces tenemos la oportunidad de cambiar esos elementos. Y entonces sí, efectivamente tenemos una ley que debemos trabajarla de la mejor forma, pero mirarla con mucha lupa. La parte de crowdfunding, por ejemplo, sí, es muy interesante, ojalá se llegue a dar, pero la ley especifica que tienen que ser páginas ecuatorianas, ¿sí? Entonces necesitamos administradores ecuatorianos, necesitamos plataformas ecuatorianas para manejar todo eso, y necesitamos cambiar la mentalidad donde supuestamente va la parte de capacitación, ¿no es cierto?, para que las personas puedan acceder a esto y saber a qué se atienen, porque no solamente recibir dinero de quienes quieren ponerlo, hay todo un sistema atrás del trabajo. Y habrán que argumentarse, articularse con otras leyes, con otras formas, con otros reglamentos, como bien decía Giria, porque ¿cuál es uno de los graves problemas? La empresa que hace bien las cosas, el microempresario, el emprendedor que hace bien las cosas, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar muchas de las cosas, aunque te califiques como artesano, pero tienes la gran competencia del contrabando o del negocio informal, y entonces ya no eres competitivo porque tus precios son mucho más altos. Entonces, ¿cómo se va a regular esa otra parte? ¿Cómo se va a trabajar en esa otra parte para que poderle darle un ecosistema adecuado al emprendedor? Es otra de las inquietudes que nos surgen. Entonces, no es solamente esta ley, que sí, estoy de acuerdo contigo, ya tenemos una ley, qué bueno, y es un gran avance, pero hay que utilizarla de una manera adecuada. Y teniendo cuidado también, porque la misma ley nos dice que los emprendimientos hasta tal punto no tienen, por ejemplo, ya no están obligados a llevar contabilidad. Pero ojo, si una empresa no lleva su contabilidad, se está poniendo la soga al cuello. ¿Okay? Entonces, como ya no está obligada y ya no lo hace, y como resultado maneja mal sus finanzas, su contabilidad y sus finanzas, y puede acabar en la bancarrota o perdiendo, que es lo que no queremos que pase. Entonces es necesario también generar un sistema de acompañamiento, consultorías, asesorías, apoyo a todos estos emprendimientos. Entonces, por ahí es lo que te decía, hay muchas cosas que se pueden articular desde los mismos ciudadanos, grupos de apoyo, todos estos elementos. Hay muchísimas iniciativas, las economías naranjas que van a tomar en cuenta a esas personas que de alguna forma son vulnerables, para integrarlo dentro de eso. Y aquí hay una ley, bueno, comencemos con eso, pero no podemos dejarle todo el peso únicamente a la ley y a que se solucione por esas partes. Creo que un tema importante que lo han tocado los dos, el tema de formalizarse. Creo que eso es algo relativamente duro al momento en que uno ya toma un emprendimiento. Este es un emprendimiento, lo que estamos aquí y los hemos dicho, es un emprendimiento comunicacional. Claro que uno no se puede poner todavía en este momento a hacer un plan estratégico, un plan de negocios y esos detalles que muchas veces detienen las cosas internamente. Por ejemplo, previamente a Iron
a un financiamiento, acudir a un pequeño financiamiento, que es, por ejemplo, el FODA. Y yo digo, y ese tipo de cosas ya empiezan a poner camisas de fuerza a los emprendedores, por un lado, y por otro lado el tema de la formalidad que decía bien Giria, sino ok, ya tenemos que formalizarnos y tiene que regularizarse ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta ahí para enlazar ya con la parte de lo que ustedes lo han hecho y lo han venido haciendo durante mucho tiempo, mira, ¿cuál sería un poco la ruta del emprendedor en este... Tal vez, si es que es una nueva normalidad, si es que esta cosa cambió totalmente, como conversábamos anteriormente, decíamos, esta cosa no sabemos exactamente qué escenario es el que se nos viene. ¿Cómo te imaginas ahí lo que podríamos hacer y cómo les vamos dando esa pauta en este momento en que la gente tal vez está esperando o tiene expectativas de emprender, con esos altos índices de empleo que tú bien los mencionabas? Sí, que incluso se junta, yo te voy a dar un dicho que usamos, que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y es precisamente esas necesidades las que te van a empujar muchas veces a hacerlo sin mucha planificación, y que incluso dentro de las nuevas técnicas y las metodologías ágiles no necesariamente te dicen, oye, planifica harto y luego desarrollas, sino que en el camino se van ajustando las cuentas. ¿Tienes una idea? Ok, saca tu bosquejo y empieza, ¿no? Y estamos hablando de capitales de riesgo que incluso no necesariamente estas personas están jugando con una entidad financiera o con un crédito, sino con sus mismas liquidaciones laborales, con sus ahorritos o incluso con la suma de varios recursos de familias, de amigos, y le están apostando al todo por el todo, ¿no? Entonces, como un sentido de sobrevivencia. Yo creo que los emprendimientos tienen sus momentos y sus evoluciones, y en la medida que él muestre estos indicios de solidez y todo esto, pues también te va dando la pauta para ir avanzando e irte, obviamente, no te digo formalizando, sino avanzando escalones, ¿no? No pones toda la carne sobre el asador, ¿no? Empiezas a medir la temperatura, tanteas, te gustó, sigues, ¿no? Entonces, la cuestión, yo creo que en el tema de los emprendimientos es lo mismo, ¿sí? Y muy probablemente no todos salen con todo. E incluso hay variables muy interesantes hoy por hoy dentro de los emprendimientos, que muchos emprendimientos no estaban preparados por una pandemia, y obviamente estamos hablando de una estadística bastante elevada sobre esos emprendimientos que también han cerrado. Hoy por hoy en el país estamos hablando de una tasa del 9% de salida de emprendimientos, y esto también representa grandes desafíos porque hay una variable adicional que muchos no la tenían previsto, que era digitalizar sus servicios, ¿ya? Y esto significa también información y conocimiento y acceso a estas nuevas tecnologías, que también son variables que están implícitas en todo el entorno que vimos en el Ecuador. Entonces, si te digo que hay una fórmula perfecta, no, porque también ves casos de emprendedores, como hoy por hoy un caso muy interesante de Pacari, que iniciaron con un emprendimiento y hoy por hoy sabemos lo que es Pacari. Sabemos que también hay industrias familiares y que han recorrido años, décadas, y que siguen siendo familiares, pero que han generado un nivel de desarrollo económico productivo y de empleabilidad extraordinaria. Entonces, cada una tiene su historia. En estos momentos, en una época en la que yo diría que estamos en una economía de guerra, ¿cómo van a funcionar los emprendimientos? Yo creo que es prueba y error. Claro. Y en eso viene un poco el aguante, yo digo. O sea, aquí hay un tema, Renato, un tema económico, y por otro lado, también hay un tema emocional. O sea, inclusive yo soy de la idea, lo que vengo de otro país y viendo los detalles de cómo se llevan los financiamientos. Por ejemplo, en Chile la Corfo es una estructura de gobierno inmensamente grande y con fondos inclusive de la minería que sostiene el tema del emprendimiento. Acá podría hacerse algo con la corporación financiera, desde hace rato lo hemos planteado, pero no se va a hacer. Pero yo digo muchas veces estos perfiles del emprendimiento, antes que elaborar un business plan y cosas por el estilo, tal vez vale trabajar sobre la nacionalidad de las personas, o sea, porque vas a tener mucha resistencia a esto. Lo acaba de decir Iria, o sea, prueba y error, pero ¿hasta cuándo lo aguantamos? O sea, si estamos estresados con el encierro,
y mucho más poner en riesgo tus pocos recursos que los tienes a tu disposición, ¿no? Es correcto, es correcto. Aquí hay otro elemento también que es ese miedo a equivocarse. Hay muchos emprendedores o muchas personas entonces comenzamos con una guerra de precios. Las mexicanas que estaban vendiendo en 8.50 y el otro día ya las vi en 4.50. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo se sostiene todos esos elementos? Tenemos que salir de tribu en tribu a comercializar, y para eso es necesario lo que planteaba Giri, ¿no es cierto? El conocimiento, la interrelación, lo digital, todos esos criterios nos van expandiendo. Pero somos humanos y seguimos en la misma lógica. Y eso es lo que yo le llamaba el grupo individualista. ¿Okay? Entonces, claro, ya después de todo lo que nos costó salir de ese individualismo completo, digamos, al grupo, pero ahora yo quiero quedarme en ese grupo y no quiero compartirlo nada más, quiero que mi grupo sea exitoso y no voy a compartir con ningún otro grupo, sino que nosotros tenemos que ser exitosos. Entonces cuesta romper esas barreras que tenemos, que nos estamos poniendo permanentemente. ¿Sabe una cosa que es extraño? ¿Eh? O sea, los tres no nos conocemos, pero con nuestras historias de emprendimientos, yo no tengo ningún recelo en decirlo. Yo he fracasado 2 veces en emprendimientos y han sido 5 o 6. Pero aquí seguimos. O sea, dicen que los emprendimientos son como enamorarse, o sea, volverse a enamorar. Y mientras puedas y mientras creas, creo que lo vas a seguir haciendo. O sea, entonces ahí no hay nada, digamos así, que nos limite, y por eso un tema, yo digo, de un foco interno muy, muy fuerte para poder sobrellevar los emprendimientos. Y una de las cosas que justamente mencionaba Giria previamente a esta entrevista, era de que es algo que tiene que trabajarse, es decir, algo que tiene que apoyarse. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos enlazando, Giria, ya para ir hacia los temas que lo conversamos? Esto pasa de ser algo ya personal, o sea, está bien en este momento, yo lo puedo hacer, pero tú tienes que empezar a hacer algo de asociatividad. Uh-huh. Nosotros, que a lo mejor tenemos un poco más de formación, si quieres, tendemos a formalizar esto a través de empresas y cosas por el estilo. Y ahí también nos encontramos con todas las dificultades del mundo. O sea, crear empresas no es en un día, ni te cuestan $100, te cuestan $500. Solamente el abogado te cuesta $500 y los gastos de notarías y registros y cosas por el estilo. Tú estás hablando de $1,000 a $1,200 que tienes que invertir para crear una empresa. Entonces, yo creo que esas cosas también todavía no se las tratan. Entonces, Lidia, ¿cómo vamos esto dándole forma de pasar de cierta manera del autoempleo o del emprendimiento individual que dice Renato, a hacerlo ya un poco más colectivo, ser un poco más grupal y a ser más sostenido?
Sí, y mira que hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, Brasil se lleva la batuta en el mundo de los emprendimientos individuales. O sea, básicamente son personas que no generan ningún tipo de empleabilidad, sino que todo se centra en ellos mismos, ¿sí? Pero de alguna manera, parte de la sostenibilidad es precisamente los negocios inclusivos. Estamos hablando de esa innovación social, estamos hablando de la asociatividad. Estamos hablando de que el momento en que identifiques un bien común, tienes mayor garantía de perdurar en el tiempo, ¿ya? A cuando te creas solo y creas prácticamente una isla y alrededor tuyo solamente mueves esos intereses. Y te das cuenta justo lo que acaba de comentar Renato, que estás rodeado de grupos de interés, ¿ya? Que en el mundo de la sostenibilidad le llamamos stakeholders. Entonces, hay aspectos interesantes que yo le puedo dejar a los emprendedores y a aquellos que tenemos ese espíritu. Yo lo puedo comparar como el deporte extremo porque te genera tanta endorfina y tanta adrenalina que aunque te caigas y te totees, te vuelvas a levantar porque quieres más y quieres seguir hasta poderlo llegar a alcanzar y sentir esa satisfacción de haberlo cumplido. Entonces, en este sentido, y ese ímpetu es lo que hay que siempre considerar algunos aspectos importantes. La equidad, el bien común, es súper importante. Todos los temas que tienen que ver con la parte medioambiental, reducir los impactos. Toda operación humana, ya sea pequeña o grande, genera impactos. Entonces, ¿cómo esos impactos, que de alguna manera son impactos negativos, podemos volverlos oportunidades y los podemos minimizar? ¿Cómo podemos sustituir aquellos aspectos que de pronto sabemos nosotros que a largo plazo no pueden llegar a tener buena sostenibilidad? ¿Cómo podemos sustituirlos? Y aquí también juegan muchos elementos interesantes sobre precisamente el tema del reuso, el reciclaje, algunos componentes de la economía circular, hablabas de la economía naranja. Entonces, algunos elementos que de alguna manera vislumbra que ese emprendimiento pueda proyectarse a futuro. Entonces, interesante que les invito a que conozcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, porque también te va a marcar una pauta, una agenda, una ruta que el mundo va a buscar y que incluso las políticas públicas y todo lo que son desde las pequeñas hasta las grandes van a tender a buscar. ¿Ya? Entonces hay que buscar esas megatendencias que de alguna manera tu negocio responde o no. Y sin necesidad de ser muy técnico o especialista, dices, ok, mi negocio, ¿qué tanto impacta en el ambiente? ¿Cómo estoy reutilizando estos recursos o cómo yo puedo hacer para que estos recursos vuelvan otra vez a un ciclo productivo? A lo mejor mi residuo o lo que yo genero le sirve a otro. Y resulta que empiezas a hacer un valor compartido y empiezas a agregar una cadena y se vuelve un motor de desarrollo y un motor de progreso. Creo que estos aspectos, sin necesidad de mucha técnica, te va a permitir identificar aquellos aspectos relevantes dentro de los emprendimientos. Tuve la oportunidad de identificar a través de algunas auditorías a pequeñas y medianas empresas y una de las decadencias muy grandes eran dos variables, ¿no? La variable de seguridad y salud ocupacional y la variable medioambiental. Pero bueno, hoy por hoy la situación cambió y los aspectos de seguridad y salud ocupacional no son negociables, ya son parte de, y aquellos que no los aplicaban hoy lo van a tener que hacer porque necesitan tener salud, poder vivir, poder asegurar sus negocios, poder seguir trabajando, ¿ya? Y los temas medioambientales cada vez más se han dado cuenta que están muy vinculados a la calidad de vida de las personas. Si queremos una nutrición, si queremos una población sana, si queremos un entorno que nos permitan estos recursos, pues de alguna manera tenemos que trabajar adecuadamente con los recursos naturales con los que contamos. Entonces ahí tenemos una simbiosis, digámoslo así, ¿ya? Y aspectos tan trascendentales que tienen que ver con la cultura, y esto pues sí invito a todos, porque creo que parte de esto está hoy por hoy en el núcleo familiar, son precisamente los valores y los negocios enfocados a la humanidad. ¿Ya? Si bien muchas veces se ha hablado que la tecnología es inerte, te hace más frío, no crea ese vínculo social, hoy por hoy la tecnología nos está permitiendo relacionarnos y vincularnos entre nosotros mismos porque no podemos tener contacto físico, ¿ya? Y el distanciamiento social ha sido una de las variables claves para poder subsistir. Entonces, ¿cómo hacer de la tecnología más humana? ¿Sí? Que solamente sea el canal o el vehículo, pero que esos aspectos humanos, ¿sí? De cualquier iniciativa siempre perdure a través de los valores, a través del respeto, a través de la honestidad, a través de la integridad. Entonces, lo único que yo puedo invitar es la pasión nunca va a desaparecer.
Los valores tienen que ser constantes y siempre pensar en los demás. ¿A través de qué? A través de la empatía. Mira, es importante lo que tú dijiste. O sea, efectivamente había unos objetivos de desarrollo sostenibles que los veíamos muy lejanos, y tal vez ahora como que la velocidad tenemos que hacerla el doble o duplicarla para llegar más rápidamente. Y yo creo que también siguen ahí los objetivos, que son paraguas, y es bueno, y todos nos alineamos, creo que con eso. Pero ya cómo volvemos a lo local, Renato, porque creo que estamos coincidiendo de que esa cosa tiene que tener una mirada local, en el buen sentido de la palabra. Llega ya al tema de lo que es la familia, llega al individuo, efectivamente. Pero localmente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos enfocamos localmente? Yo tengo la sospecha de que el tema de las exportaciones, del comercio exterior y cosas por el estilo va a tener algún tiempo restricciones, no por el tema logístico precisamente, pero más por el tema sanitario, por el tema de productividad y de incentivos y de apoyos de cierta manera a este tipo de cosas. Pero localmente, ¿cómo generamos estos núcleos para hacerlos, para llevar a una economía un poco mejor en el tema de emprendimiento? Tiene que ver mucho con la innovación. Y uno de los elementos, las formas que he trabajado, por ejemplo, es con las personas, con alumnos, cuando trabajamos en estos puntos, es justamente lo que dice Yiria. Veamos, echemos un vistazo a los ODS y de ahí comienzan a surgir muchísimas ideas, porque se va viendo cómo se relacionan una cosa con otra. Entonces, con respecto a esto, por ejemplo, las economías naranjas, y hay ejemplos excelentes en Perú, tienen un programa que les piden a los presos, a las personas privadas de la libertad, que hagan ropa, y ropa de buena calidad, y tienen a cambio sí una cierta parte del dinero, pero también reducción en sus penas. ¿Okay? Y eso es un ejemplo de economía naranja, porque integra también a la parte social y a esta empatía y el estar trabajando con otras personas que lo requieren. En Chile hay algo interesantísimo también, que lo desarrolló, si no me equivoco, con Alemania, el cual desarrollan un aparato mediante el cual replica los sonidos del corazón de una mamá para los niños que han nacido antes de tiempo. Y son este tipo de elementos que también dentro de la producción van integrando a otras personas y van poniendo tecnología, y entonces se va agregando realmente valor. Pero no tenemos que ser científicos, no tenemos que ser nada de eso para poder generar este tipo de negocios. Aquí en el Ecuador hay una iniciativa que se llama el Musical Project, que da clases, básicamente da clases de guitarra, de violín, de un poco de cosas. Pero su compromiso es que con cada cierta cantidad de estudiantes que tienen pago, ellos becan a un niño de escasos recursos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo becan? Lo becan, sí, dándoles clases de música, todas estas cuestiones, pero también los mismos profesores que dan las clases de música les están enseñando matemáticas, les están enseñando física, están enseñando todas esas cosas que necesitan para incorporarse. Y entonces, claro, estos muchachos hacen su esfuerzo. Entonces, la innovación creo que es imprescindible, la pasión creo que es imprescindible, porque eso es lo que nos va a dar la diferencia, ¿no es cierto? Si vamos a seguir ya compitiendo por precios en el mercado de comidas dentro de un barrio, seguramente uno de nosotros va a quebrar. Entonces, tengo que darle un elemento diferenciador y tengo que, si yo ya no puedo vender comida, bueno, pero tal vez le puedo llevar la harina, ¿sí? O tal vez puedo hacer el delivery, o tal vez puedo poner otros elementos. Entonces, y voy expandiendo la visión, no solamente la mía, sino de todos los negocios y creciendo, que es lo que decía Lidia, ¿no es cierto? Vamos encadenando y vamos generando desarrollo por todas partes. Y este es el que creería que es la parte de generación de riqueza que se puede replicar, pero hay otros elementos que nos han parecido muy interesantes, como por ejemplo el trueque, pero no el trueque de tengo una guitarra y no la voy a tocar y entonces la cambio, no. Tienes una mínima cantidad de producción que tienes que hacer para poder ser competitivo y solamente vas a vender el 60% o 70% de eso, ya lo sabes. Ok, con eso vas a cubrir tus costos. El otro 30% puedes darle a través de un sistema de valor, no de precios, sino de valor,
con otras empresas, con otras industrias, con otras, para seguir generando encadenamiento. Y hay experiencias exitosas de esto en España, ¿sí? Entonces, un poco desde la iniciativa queremos seguir replicando todos estos elementos, pero hay que entrar en ese pensamiento. Ese creo que es el gran reto, entrar en ese pensamiento. Perfecto. Fíjate, Yiria, hablamos también del valor, que no hay que fijarse tanto ya en los precios, lo acaba de decir Renato, y esto sale de la conversación así tan fluida. Ese valor, Yiria, ¿cómo es percibido de cierta manera por las personas, por las otras personas, por el entorno? Y ahí, Hugo, ya cuéntanos tu historia personal de tus emprendimientos a nivel local. Enganchémonos con eso para ver cuáles son y demostrémosle a la gente, o mejor dicho, comenzámonos un poco más de que el emprendimiento tiene sentido, digamos, tiene ese valor. Entonces, Yiria, cuéntanos qué has hecho, qué haces y qué más podemos aportar en este momento, ¿no? Bueno, sí, definitivamente el tema del valor compartido, pasar de una economía basada en los precios a una economía basada en el valor, ¿sí? Que era lo que yo te decía, la humanización, ¿ya? Porque a la final, robot vence a humano, pero humano más robot vence a robot. Entonces, si de alguna manera nosotros queremos tecnificar todo, bueno, pues enhorabuena, porque así le vamos a dar más tiempo a lo que realmente vale la pena, que es la parte humana. Sí, y algo muy interesante que está generándose hoy por hoy en los emprendimientos y que pues te puedo contar a nivel personal es que justo los casos de nuestros vecinos, ¿no? Cómo de alguna manera responden a las necesidades, y algo muy interesante que es lo que está ocurriendo es la personalización y la deslocalización de los servicios, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya no tienes que irte a las grandes tiendas de retail para poder conseguir algo, porque resulta que ahora a través de un WhatsApp o a través de un amigo ya puedes conseguir algo, incluso con características más específicas a tus necesidades. Y te voy a contar el caso de una persona, ella es una abuela, y es una profesional, y resulta que ella te vende panes congelados con sabores de remolacha, de zanahoria, si lo quieres integral o no, y resulta que ahora tú puedes tener en tu congelador pan y lo puedes hornear en 35 minutos si tienes pan horneado exquisito, ¿no? Tienes casos como, por ejemplo, justo lo que hablábamos de que ya no es el producto lo que prima, sino el servicio. Entonces tienes casos de personas que de pronto cogen y llevan una lavadora al domicilio y no tiene ese domicilio lavadora, pero alquila el tiempo por lavado y esa lavadora circula por todos lados. Entonces, tienes casos de personas que, por ejemplo, tenía un conocimiento de un emprendedor que él vendía motos eléctricas y que de pronto cuando hubo la cuarentena tuvieron que cerrar el centro comercial y su local también se cerró. Y entonces se dio cuenta de que había una necesidad inminente para las personas adultas mayores y las personas que no podían salir de sus hogares, y entonces cogió las motos, contrató unos cuantos chicos y empezó a hacer delivery, y en horas de la mañana sus vendedores eran los que hacían los deliveries y en horas de la tarde se dedicaban a vender las motos eléctricas. Entonces estamos hablando de personas que crean diferentes formas. Eso es innovación, es repensar, es reinventar, es crear, es satisfacer necesidades que posiblemente en esos momentos son esenciales para poder seguir adelante. Entonces, me da mucho gusto el poder también ser parte de estas iniciativas. Mi esposo es agroempresario y con un grupo de familia guayaquileña empezaron a darse cuenta de que no podían exportar. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos con las exportaciones? Bueno, pues hagamos que la gente en Ecuador viva la experiencia de lo que es un producto de exportación. Y empezaron a sacar un producto de experiencia directa. ¿Qué pasaría si tú comes un banano de exportación aquí en el Ecuador, que generalmente no lo consumes, como te llega en una tienda en Europa o en una tienda en cualquier otra parte del mundo? Entonces nació este emprendimiento, justo se llama Frutic, y es interesante porque en menos de mes y medio tiene más de 6,000 seguidores en Instagram, y resulta que no, irónicamente, a lo que uno puede pensar que tiene un nicho de mercado, resulta que tienes
múltiples personas de diferentes niveles socioeconómicos queriendo vivir una experiencia de poder consumir una fruta de calidad, ¿ya? Entonces, y una fruta que es ecuatoriana, ¿ya? Y algo muy interesante, y mira que nace en eso, porque cuando vi este emprendimiento dije, bueno, yo, ¿y qué tinte le toco en temas de desarrollo sostenible y en temas medioambientales, ¿no? Y me di cuenta que más del 50%, y esto es un dato que realmente es alarmante y que me va a empujar a hacer algo, y eso es ese instinto emprendedor. Más del 50% de lo que se genera en alimentos agrícolas se desperdicia. Un tercio de lo que se genera en alimentos se desperdicia, del 100%. Entonces estamos hablando de que vamos a tener una contraposición entre las personas que se están muriendo de hambre y alimentos que de alguna manera no están llegando a estas personas, y qué se puede hacer, cómo podemos empezar a generar una cultura de consumo responsable, que es una de las variables importantísimas dentro de la economía circular. Y entonces ahí es lo que empieza a darse cuenta de que hay ciertas variables que también pueden responder a necesidades, ¿no? Y decirte que, bueno, ahora, hoy por hoy, ser parte de un equipo consultor de expertos para sacar la primera fase del libro blanco de economía circular para el país, que pues esto va a marcar la pauta para la estrategia nacional, pues también me llena de muchísimo orgullo y al mismo tiempo de muchos desafíos, porque algo que sí tiene el emprendedor es que son menos palabras y más acción. Y eso es lo que básicamente quiere un emprendedor. Quiere actuar, quiere accionar. Como decimos en Colombia, sin mucha carreta. Perfecto. Y eso es algo que nos gusta, digamos así, actuar, porque ya uno piensa y cuando ejecuta las cosas. Así es que ve por ahí, yo creo que van muchas de nuestras iniciativas próximas, y creo que hay que engancharse también con eso. Renato, tú tienes tú formas parte o has creado un grupo de reacción. También sorprendíamos cuando nos informaste de hace algunos meses atrás, nos informaste de esta iniciativa, y que se trata sobre un trabajo comunitario, que tengo entendido. Cuéntanos ahí, Renato, cuáles son tus experiencias y cómo también se organizan estos emprendimientos. Correcto. A ver, sí, ese grupo nos llamamos Los Reacción, es un grupo ciudadano. No somos una empresa, somos un grupo ciudadano que busca integrar todos los elementos que hemos conversado. Entonces, a ver, yo necesito que los emprendedores tengan un lugar donde vender. ¿Okay? Entonces, listo, pues no es problema, vamos a poner una tienda online, no nuestra, no de nuestros productos, sino para que los emprendedores puedan tener, va a tener su super maxi de emprendedores, básicamente, y eventualmente vamos a generar ferias y ese tipo de cosas. Pero siempre nos quedaba la pregunta, ¿podemos dinamizar por la economía? Sí, podemos dinamizarla. ¿Podría ser sostenible? Sí, puede ser sostenible. Pero ¿por qué las personas prefieren comprarle a un emprendedor y no al supermaxi? Por poner uno, el Rosado, o cuando sea, o por qué prefieren el supermaxi y no un emprendedor. Decíamos, básicamente, y una de las cosas que también mencionaba Iria es tener una causa. ¿Sí? Nosotros tiene que existir una causa detrás de ahí. Y entonces primero tenemos que unir a 10,000, 100,000, 1,000,000 de personas que tengan esa causa, que adopten esa causa, de obviamente trabajar a través del emprendimiento, porque es entonces lo que se genera el 70-80% del empleo, aunque genere solamente el 20% de la riqueza, el 70-80% del empleo está generado ahí. Y entonces ahí se va levantando todo el sistema. Entonces tenemos que trabajar en tejido social. Y tenemos que comenzar a hacer cuestiones, y llamar personas y encontrarnos en otros ambientes. Y en algunas cosas, efectivamente, había un Zoom y cada vez tenemos grupos más grandes y hacemos un juego que se llama La Botella, ¿no es cierto? Entonces nos inventamos como si lanzáramos La Botella, ese juego que lo jugábamos hace algunos años, pero claro, y soltamos preguntas y hacemos ese tipo de cuestiones. Y ha resultado muy interesante porque muchas personas nos dijeron, mira, en la situación que estuve pasando, sí, esto es encontrarse con alguien más, con alguien humano, no con el terapeuta, no con el médico, no con el policía, no con el presidente, no con nadie, con personas humanas, y se va compartiendo de todo eso. Entonces, nuestra base y lo que más estamos trabajando es en este punto generar tejido social que sustente todo eso. Entonces, tenemos un tejido social fuerte, vamos a tener mercado para a todos los emprendedores. Y a todos vamos a seguir llamando a que formen parte de este elemento.
Y entonces también tenemos, de hecho, algunas campañas de distanciamiento efectivo y afectivo, ¿ok? Entonces desarrollamos por ahí un poco de videos y es un trabajito de hormiga, pero estamos completamente convencidos de que es la forma en que se puede reactivar realmente la economía. Porque necesitamos personas que tengan causa, que no cambien su comportamiento porque lo necesitan o porque ya no me queda otra, sino por conciencia. Entonces, esa es la iniciativa ciudadana de los Reacción. Es muy interesante y todo el tiempo libre que tenemos lo dedicamos a eso. Con Hernán, que es un gran tipo conocedor de todos los músicos en el Ecuador, le ha apoyado muchísimo desde que él hacía todo esto. Con Luz, que es una gran amiga que también ha levantado su emprendimiento de cero. Y entonces estamos completamente comprometidos. Esa es la iniciativa. Y claro, aparte sigo con las consultorías, entrando por donde se pueda y si es que se dan clases, levantando todo pues se pueda, porque estamos convencidos realmente, y estoy convencido, con eso coincidíamos, Rodrigo, y de lo que te escucho, Iri, también vamos por ahí, en que es el momento en que tenemos que levantar. Por eso hacemos este tipo de cosas. Tenemos nosotros que levantar, ponernos al hombro el país, encontrar gente y jalar para arriba, porque no nos van a dar llevando. Yo creo que el foro que se está abriendo en este momento con nuestro público, y si los invitamos a que se interaccione con nosotros en este momento, en este espacio. Y un poco creo que también se van a ir sumando a las iniciativas. Creo que vamos a tener muchas inquietudes al respecto, preguntas. Así es que esperamos irlas contestando oportunamente y en la medida en que podamos. Bien, y ahora, para finalizar en este último segmento de Iria, tus mensajes finales de todo esto, ¿qué concluimos, qué hacemos, cómo lo efectivizamos? Personalmente yo me identifico mucho con esa palabra, de ser efectivo en hacer las cosas. ¿Cómo lo efectivizamos? Un poco tus sugerencias o recomendaciones finales. Bueno, yo creo que hoy más que nunca hay que, primero que todo, la mente más positiva que nunca antes podía haber existido. Creo que cualquier cosa se puede superar con optimismo, con una mente positiva. Creo que esa es la base de cualquier emprendimiento, de cualquier pensamiento, incluso hasta para hoy por hoy estar 100% sanos. Sabemos que la mente positiva vence muchos desafíos, tormentas, cualquier cosa, ¿no? Al igual que muchos hemos tenido familia que ha estado contagiada con el COVID, hemos tenido amigos muy cercanos que también hemos perdido y que pues los que estamos aquí lo que tenemos que seguir es batallar, mente positiva y para adelante, ¿sí? Y creo que más que nunca algo que sí es súper importante es no tienes que saber todo. Puedes buscar amigos que se puedan complementar, porque en la diversidad es donde están las mejores cosas. Entonces, si piensas emprender, no necesitas saber de todo. Rodéate de gente positiva, rodéate de gente que no sepa lo mismo que tú sabes hacer, sino que se puedan complementar. Y creo que eso también puede hacer una fórmula muy, muy propicia y muy buena. Esas serían mis recomendaciones para este cierre. Perfecto, Yiria. Renato, tus sugerencias. ¿Qué hacemos? Sí, mira, cuando conversábamos de esto en algún momento, decíamos, me encantó esa parte que viene del blues, ¿no es cierto? Que dice, caminando calle y pateando piedra. Y nosotros, muchos de nosotros hemos hecho eso, hemos crecido así, caminando, corriendo, cayéndonos, ¿no es cierto? Conociendo todo. Generalizando esto, Sun Tzu decía en El arte de la guerra, decía justamente, el vencedor primero gana la batalla y después entabla la batalla, porque la estrategia se hace de la táctica. Eso es lo que yo digo en mis consultorías, también planteo. Yo no puedo decirles qué es lo que hacen. Ustedes son los que todos los días están batallando. Solamente oriento y desarrollo, encadeno su pensamiento. Entonces, sí, vamos a salir, a hacerlo. El punto es hacerlo, dar el paso, enamorarse de lo que uno está haciendo, tener esas ganas para levantarse todos los días, tener esas ganas, a veces tener ese coraje, esa pasión, y darle con todo. El resto, efectivamente, las maletas se acomodan en el camino. Estoy de acuerdo con algo que dijo Yiri al comienzo.
Las maletas se acomodan en el camino y nos vamos a ir encontrando. Busquen otras personas, búsquennos, que a Rodrigo, allí seguro que alguien necesita un consejo, en las redes sociales lo pueden encontrar y estaremos ahí abiertos para apoyarlos. En el camino, si es que hacen las cosas con esa mística, van a encontrar gente que los va a apoyar y vamos a crecer todos. Entonces, fuerza. Mi mensaje es ese: enamórense de lo que están haciendo realmente y denle con todo, que por ahí es el camino. Perfecto, mira, en realidad el tiempo es corto para seguir hablando de estos temas que en realidad nos apasionan y nos identifican. Yo creo que tenemos esa adrenalina, como decíamos, como un fósforo encendemos rapidísimo lo que son los proyectos, lo que son los emprendimientos, lo que sea el servicio, lo que es agruparse, lo que es asociarse y esos temas para llevar adelante los emprendimientos. Así es que yo me quedo con eso. En realidad, los remarks de este programa lo han dado perfectamente ustedes, y solamente decirle que en realidad estamos pasando momentos difíciles. Algunos que tenemos un poquito más de resiliencia, un poquito más de experiencia, cosas parecidas nos han pasado en diferentes etapas de la vida y podemos asociarla y rápidamente recuperarnos de cierta manera, pero otros no. Así es que yo también creo que es el momento de darnos un poquito la mano entre todos y empezar desde abajo. O sea, esta cosa es desde abajo para arriba. Yo tengo la sospecha de que el país va a tener otra lógica, tiene otra dinámica, inclusive política, que nos enfrentamos también en los próximos meses. Por lo tanto, creo que nos toca vivir o nos toca sobrevivir por nuestra propia cuenta algún tiempo. Entonces yo creo que ahí vienen estos lo que ustedes han dicho: pasión, convicciones, es mucho esfuerzo, y obviamente la visión y la estrategia la vamos haciendo en el camino. Yo creo que me quedo con eso, y muchas gracias a quienes nos han acompañado y al público en general que nos acompaña cada semana. Decirles que vamos a seguir con programas de este tipo y vamos a seguir creciendo un poco más, y ojalá llegando de estos detalles a las políticas públicas y a cómo vamos armando un mejor país para todos. Así es que fuerza con el emprendimiento, y me quedo con eso. Hasta la próxima semana. Gracias. Conecta Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición.